Muy buenos días, mis queridos estudiantes del tercero A y tercer año medio B. En esta oportunidad vamos a realizar la retroalimentación del desafío número 2. Atentos. Lo primero entonces es recordar el objetivo de aprendizaje del desafío, que es analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos no literarios, ya sean orales, audiovisuales o escritos. El indicador de aprendizaje de este desafío tenía que ver con que ustedes fueran capaces de relacionar los contextos socioculturales del enunciador y de la audiencia del género discursivo leído. El desafío que tenían que ustedes realizar estaba relacionado con la lectura de un recado confidencial a los chilenos de Licura Chihuailaf, que se encontraba en la página 173 de su texto de apoyo, y luego tenían que responder 4 preguntas relacionadas al indicador de aprendizaje. La primera de ellas era cuál era el propósito del emisor del texto. La segunda estaba relacionada con la posición del emisor respecto al tema tratado, si lo conocía o no y por qué. La tercera estaba relacionada también con las creencias del emisor, en qué cree el emisor, qué piensa, cuál es su opinión. Y la última, la número 4, era cómo se sitúa el emisor respecto a la audiencia, desde la superioridad o la igualdad, desde la inferioridad o el desconocimiento. Vamos con la retroalimentación de la primera pregunta. En este caso, ¿verdad? Era qué es lo que quiere lograr el emisor por medio del texto. Acá lo que buscaba la pregunta es que ustedes fueran capaces de identificar cuál es el objetivo que persigue el emisor, ya sea entregar información, convencer o promover una idea, relatar un hecho, explicar un fenómeno, es decir, qué es lo que busca conseguir respecto de la audiencia a la que se está dirigiendo. Una respuesta modelo a esta pregunta es la siguiente. Al ser el recado un tipo de texto de carácter argumentativo, lo que busca el autor, en este caso, es convencer a la audiencia, los chilenos, de participar en el diálogo y a tomar una postura definida respecto de la historia, la cultura y la gente mapuche. La pregunta número 2. ¿Cómo es la posición del emisor respecto del tema? ¿Se nota que lo conoce? ¿Por qué? En este caso, lo que debes lograr es describir cómo se sitúa el emisor del texto respecto al tema planteado, que en este caso era la necesidad de un diálogo entre la cultura chilena y la mapuche. En otras palabras, lo que tienes que hacer es tienes que evaluar si el emisor es objetivo respecto al tema que trata, si tiene una visión crítica, reflexiva, si es un conocedor o no del tema tratado. Una respuesta modelo para esta pregunta es que en este caso el autor, el Licura Chihuailaf, se posiciona desde una mirada más bien subjetiva, pues él mismo es mapuche, por lo tanto se plantea desde su propia historia, de su propia experiencia de vida, aunque siempre, ¿verdad?, está abierto al diálogo. En esta subjetividad, él recuerda su infancia, señala cómo comenzó a escribir, su relación con la naturaleza y otros aspectos de la cultura en la que él vivió o a la que él pertenece. Él se siente un portavoz de su cultura. Al inicio del texto tiene un carácter bastante crítico y reflexivo, pero a medida que va avanzando el texto, si ustedes se dieron cuenta, va dotando de lirismo, de poesía a su discurso. La retroalimentación de la pregunta 3. ¿En qué cree el emisor? ¿Qué piensa? ¿Cuál es su opinión? En esta parte del desafío, lo que se buscaba es que ustedes fuesen capaces de reconocer en el texto, o ya sea interpretar a partir de él, cuáles son las creencias, los valores, los principios en los que se basa el autor, en este caso el Licura Chihuailaf, y señalar cuál es la opinión que él tiene acerca del tema central del texto. La respuesta modelo para esta pregunta es que el Licura Chihuailaf siente que Chile es un cuerpo donde habitan dos culturas diferentes y que, sin embargo, este cuerpo está enfermo porque uno de sus componentes, uno de estos pueblos, no se puede manifestar, es anulado por el otro. Por lo tanto, ese pueblo, el mapuche, no tiene cabida o no puede desarrollarse de la misma forma que el pueblo chileno. Y en esta metáfora del cuerpo, lo que él hace es resumir cuál es el conflicto mapuche a lo largo de la historia. Además, por otro lado,
Él sostiene o está convencido de que la poesía, al plasmar la memoria colectiva e individual, es un testimonio, un puente que conecta las experiencias de un pueblo con otro, de un ser humano con otro. Por lo tanto, es un punto de unión, de encuentro y de diálogo. En la retroalimentación de la pregunta 4, dice, ¿cómo se sitúa el emisor respecto a la audiencia? ¿Desde la superioridad o la igualdad? ¿Desde la inferioridad o el desconocimiento? Lo que se buscaba en esta pregunta es que ustedes establecieran el tipo de relación que existe entre el emisor y el receptor, es decir, entre el autor en este caso y la audiencia, nosotros los chilenos. ¿Lo considera a su nivel o se plantea desde una situación de autoridad o de líder de opinión? ¿Conoce a la audiencia o no? La respuesta modelo para la pregunta 4 es que el Licura Cheguaylab se sitúa como un igual frente a su audiencia, ya que él, al sentirse un portavoz de su cultura, se ubica en una relación de simetría con nosotros los chilenos. Es por eso que él habla de un diálogo entre iguales. Eso es muy importante, ¿verdad? Él no se considera inferior a nosotros y nos conoce. Por lo tanto, él se plantea desde la igualdad. Hasta acá llega la retroalimentación del segundo desafío. Recuerden completar la bitácora para que ustedes sean conscientes del proceso de aprendizaje y de su desempeño. Nos vemos en una próxima oportunidad y que estén muy bien.